to reimagine the future. The pandemic has provided an opportunity for us to stop and reflect on humanity's direction of travel. But how can we find the energy and the inspiration to build back better? How can we connect with people already creating pockets of a better future? To explore these questions, we're talking to women in Africa, Asia Pacific, the Middle East, and Latin America about their imagined future post-COVID. We want to find out how they are pursuing a fair society in balance with our planetary boundaries and the difference being a woman makes. Today, we're talking to Maria Isabel from Peru. She's the founder of an organic dairy family business called Vacas Felices, or Happy Cows in English, but she prefers to be introduced as a woman connected to the land. Hi Maria Isabel, welcome to our series Learning from Women to Reimagine the Future. Could you tell us about who you are and what you do? Yo soy María Isabel Quiroz Cisneros, una mujer de 67 años. Estudié agronomía y me encantó siempre hacer lo que es una producción responsable con respeto a la vida en todas sus cadenas. Creamos Vacas Felices porque por casualidad se cruzaron las vacas en mi vida y tenemos una marca reconocida ahora. Trabajamos con pequeños productores de la Sierra de Guarochirí en la Sierra de Lima. Trabajamos entre 2.450 metros de altura sobre el nivel del mar hasta los 4.000 metros o algo más de altura. Somos un equipo, ¿no?, de productores, somos un equipo de transformadores, vendedores y son bienvenidos siempre nuestros clientes. What are you passionate about the work you do? Mi pasión es ver que la tierra es la vida y que yo pueda tocarla, ver la semilla, preparar el terreno y ver que esa planta la sueño cuando ya está produciendo, y me encanta el campo, saber que de ahí sale la comida y sale todo lo bello que uno puede ver, sale de la tierra, ¿no? Ver, comer, oír, escuchar, todos los sentidos para mí están en la tierra. Eso es lo que necesita el mundo. Todos tenemos que mirar a la tierra con más amor porque de ella dependemos. Yo he crecido en una chacra en donde mis padres sembraron como sembraban los incas. Estoy completamente segura porque se tenía hasta 15 cultivos en un área donde se sembraba maíz. Pero cuando uno llega a la universidad, porque eso es lo que me pasó, era que te enseñan todos los cultivos solitos, que se llaman los monocultivos a nivel mundial, ¿no? Entonces es como que hacer un esfuerzo tan grande para volver a rescatar lo que se hizo atrás, porque ya se ha demostrado de que los cultivos, por ejemplo, en agricultura ecológica, en agricultura biológica que está de moda a nivel del mundo, es como que la gente empieza a estudiar, a analizar y a ver si esta técnica funciona o no funciona. Yo lo he visto, lo he vivido, para mí es muy fácil hacerlo, ¿no? Pero cuando uno se va a la universidad y te enseñan todo monocultivo, es como, ¡ay, esto qué es!, ¿no? Porque yo nunca he visto, y todo químico, ¡ay, no! Con el fin de producir más, de ser más rentable, pero solamente así, ¿no?, económicamente. Yo creo que cuando respetamos la vida y rescatamos, no solamente vamos a generar mejor vida, más salud, que eso es mucho más rentable. Por ejemplo, en el Perú ahora, ¿qué pasa? El Perú está exportando muchos alimentos como la quinoa, pero la quinoa viene de una producción orgánica, pero es a partir de un monocultivo. Entonces ahí están debilitando la tierra, y la gente que siembra quinoa solamente, ¿qué está comiendo? La gente que produce orgánico no come su producto, porque solamente siembra palta orgánica y no tiene otra cosa que comer, y se va a la tienda y come todo lo que no debiera de comer. Entonces eso me apena. Por eso es que yo pienso que la soberanía alimentaria del Perú está en que la persona que se dedica al campo tiene que autoabastecerse con una capacidad
de producir variedad para su propio consumo. Does it make any difference being a woman? If so, how would you describe such difference? En mi tiempo, que yo estudiaba esta carrera, mis hermanos me decían, oye, pero qué loca, ¿cómo vas a estudiar agronomía? Esa es una carrera de hombre. Yo le decía, pero yo no necesito ser hombre para hacer lo que me gusta, a mí me gusta el campo, ¿no? Me encanta el campo. Yo creo que si un día no veo algo de que tenga que ver con la tierra, no soy feliz. Cuando yo ingresé a la universidad en 1975 y éramos 8 mujeres estudiando la carrera, pero ahora yo sé que son más mujeres que hombres. La mujer y el hombre somos diferentes en muchas cosas. En el campo necesitamos hombres y mujeres, ¿no? Pero si estamos solas, no las ingeniamos, ¿no? No hay problema, creo. Imagine that COVID-19 has opened a portal to a better future and that we will cross this portal to the other side. What do you see, hear and feel once we get there? Todos estamos aprendiendo que tenemos que empezar a ver de otra forma lo que antes no lo veíamos siquiera, ¿no? Yo pienso que es momento de pensar de que la vida del mundo está en nuestras manos, pero de que solos no podemos hacer nada. Tenemos que juntarnos para hacer algo, compartir lo que uno tuviera, ¿no? Desde el conocimiento, el pensamiento, es compartir, ¿no? Y poder salir juntos de esta situación a nivel del mundo. If you had a magic wand, which 3 aspects of a reimagined future would you bring to fruition? Yo haría que esa vara mágica haría que sostenga el agua en vez de que erosione la tierra. La segunda cosa, sembraría todo lo que pudiera en esos espacios libres ya con agua, ¿no? Y diversificaría. Con eso haría comida para todo el mundo, con eso educaría a todo el mundo porque la gente aprende viendo y haciendo. No concibo que alguien pueda aprender sin hacer, entonces yo ahí puedo educar. How does your vision and work contribute to this reimagined future? Nosotros siempre tratamos de hacer ver a la gente que para que mejore sus hábitos de alimentación es que aprendan a comer lo que nosotros les invitamos en la casa, que siempre son a base de quinoa, a base de productos nacionales. Ellos ya no comían, por decir, el maíz tostado porque era como que eso no es bueno. Y entonces yo les digo ahí, ¿no? Ese maíz es el pan del Perú, lo han comido nuestros antepasados, es muy bueno y ¿por qué dejarlo de comer? Nuestro equipo trata de hacer reuniones educativas, informativas. Hacemos algo que es el compartir, por ejemplo, ¿no? Compartir es donde todos llevan y todos se alegran, sin necesidad de hacer una borrachera, por ejemplo, ¿no? Entonces la gente va con sus niños, todo. Ese espacio me encanta mucho. Nosotros les decimos que el primero que tiene que comer es él. O sea, no queremos que críen muchas vacas para yo comprar mucha leche, sino qué más les gusta hacer, qué más quieren sembrar, qué les gustaría aprender, vamos haciendo esto, el otro. With whom do you want to collaborate to make your reimagined future happen? Conversamos con la gente que está más interesada. Por ejemplo, hay chicas que están con sus bebés y yo digo, uy, pero con bebé, ¿qué van a hacer? Pero hay una chica que es joven, ¿no? Ya tiene 2 hijitos, pero en la pandemia era como que, ¿qué hago? Y empezó a cocinar cosas, me cuentan, rico, porque un día yo llegué y me dijeron, Yera ha preparado y ella ofrece todos los domingos delivery, delivery en la comunidad. Esa chica, por ejemplo, ha generado algo que, yo no la veía porque decía, con 2 bebitos, ¿cómo va a ser? Porque esa chica también es sembradora, por ejemplo, ¿no? Siembra y vende sus papas, pero ahora sé que se ha generado eso y además sigue sembrando y es mujer, pero creo que le ayuda el esposo o algo así, ¿no? Pero ella es la que lo lidera, ella es la que lo lidera.
Yo les digo, ¿qué necesidad hay de bajar a la ciudad cuando acá está la comida? Acá debemos educarnos, acá deberíamos hacer las universidades, les digo, ¿no? Como que me dicen, ay, pero eso ¿cuándo será? Bueno, hay que soñar porque acá va a venir la universidad un día. Así les digo, ¿no? What is the dream you have for the future that if it came true, your work on earth would be complete? Mi sueño de siempre, y sigue siendo mi sueño, es hacer pequeños y grandes reservorios en todos los Andes del Perú, dejar que el agua no se desperdicie y cubrir de mantos de productos desde árboles y comida para todo el mundo, y que los jóvenes del mundo vinieran a aprender ahí. Me encantaría eso, ¿no? Estamos haciendo el esfuerzo con mucho cariño, ¿no? Sin cansarnos, porque si te cansas o te molestas, pierdes. What image comes to you if you close your eyes and imagine the future you'd like to happen? El Perú sería como una Suiza, ¿sí? Yo conozco a Suiza por fotos, y hay algunas partes del Perú que son muy bonitas y siempre dicen, esto es Suiza en Perú. Entonces yo digo, uy, quisiera verlo como Suiza, pues todo tecnificado, modernizado, todo bien organizado y productivo, ¿no? Con muchos valores y muy respetados. What message would you like to give to others working to make the future a better place for people and the planet? Nosotras podemos, nosotras sí podemos avanzar y hacer que el futuro sea mejor para todos. Sí se puede. Se empieza a echar camino con lo que hay y camino se hace al andar, que todo se comienza haciendo con lo que tienes, ¿no? Y soñar, siempre soñar, porque soñar no cuesta nada, así que seguimos soñando siempre, ¿sí? Con las ganas de hacer, con perseverancia, pero todo lo que uno vaya a hacer, que lo vaya a hacer con mucho amor y convencimiento que esto es bueno para todos y que todos nos necesitamos y nacimos para ser felices y felices de hacer para todos también. De que todos se merecen una mirada con respeto al lugar donde se desarrollen, pero desarrollar, porque lo que el mundo ha hecho actualmente es solo crecer, 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 pero no ha desarrollado, porque el desarrollo es algo más amplio, ¿no? Que tiene que ver con todo lo que necesitamos para ser felices todos, y que no hayan esas diferencias, ¿no? Por el color, o por tu situación económica, porque si tú tienes plata también te ves en desventaja si es que no lo sabes compartir. Total, la vida es un rato, ¿no? Cuando uno siente que piensa que se puede estar desmayando y decir, no, pero si yo desmayo, esto se acaba, sigo adelante. Sacar fuerzas, sacar fuerzas.